¿Podría decirme cuál es el motivo de su estancia en Tetuán? Negocios. Mi nombre es Santiago García Musoles y estoy buscando a María Teresa Rivas González. Bueno, pues estamos con Pablo Rivero. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, encantado de estar con vosotros. Estamos presentando la película Nekán, que protagonizas y que llega de estrenos, no sé si es ya mismo, ¿no? La semana próxima, El 3 de marzo se estrena. el 3 de marzo. Y yo quiero que para empezar nos cuentes un pelín en qué consiste tu personaje. Bueno, mi personaje es Santiago García Musoles, es el protagonista de NECAM, es un abogado de buena familia, criado en una familia de gerifaltes de Franco. Él es un tío como muy alemán, muy metódico, gimnasta además, no bebe, no fuma, que tiene una vida como muy establecida, con una moral bastante recta, ¿no? Y que recibe, todo esto transcurre en el momento en el que Tetuán deja de ser protectorado, deja de ser colonia española, ¿no? Entonces él recibe un anónimo y arranca la película en el momento en el que él llega a Tetuán para descubrir qué pasó con una familia que dicen que es la suya y con una historia en la que de repente se va a tambalear todos sus cimientos, ¿no? Y que va a ser un poco el motor para descubrir temas que ocurrieron como la masonería, la persecución a la instrucción libre de enseñanza, los niños robados, etcétera, etcétera. Hasta ahí podemos contar, ¿eh? Como decía la gran Mayra. Thriller, o sea, que aunque sea histórico, es un thriller, o sea, es inquietante, no es solo historia, ¿no? Muy bien, Pablo, como acabas de decir, en el protectorado de Tetuán, no sé si os habéis ido físicamente a grabar allí a Tetuán. Lo digo porque la ambientación está muy bien lograda. Sí, bueno, creo que uno de los logros de la peli es que la factura es muy chula, ¿no? Creo que o sea, los decorados, la fotografía, el vestuario, todo es como muy impecable. Pues curiosamente es la magia del cine, ¿no? Y sobre todo de la labor del equipo de arte, porque originalmente estaba localizado sobre todo para rodar, creo que fueron 3 semanas en Tetuán y una en Valencia, y al final tuvo que ser a la inversa, porque resulta que Tetuán estaba mucho más modernizado que muchos pueblos de Valencia, entonces se buscaron como pueblos más antiguos de Valencia, se adaptaron, ¿no? Con el equipo de arte, y luego ya rodamos, pues eso, no sé si fueron 6 días o algo así en Tetuán, todos los exteriores. Pero la sensación creo que es como un viaje, ¿no? Es muy exótica la película. Sí, no, está, como digo, bastante lograda. Pablo, yo no sé cuándo te llega este guión, te lo lees enseguida, te lanzas, no sé, cuando Gonzalo, imagino que hablas con Gonzalo y te lo presenta. ¿Lo viste claro? Sí, bueno, a mí me llegó a través de mi agente, me dijo que estaba esta película, que me tenía que leer el guión, que estaba muy bien, que daba el perfil y que me iba y que estaba intentando que me entrevistara eh, Gonzalo. Entonces, nada, yo me lo leí, a Gonzalo lo conocía por Lena, yo la había visto en mis años de estudiante y me gustaba mucho. Y bueno, tuvimos una entrevista y tal, y cuajó, ¿no? Entonces, cuajó, el personaje además es un regalo y lo viví como un regalo en general, todo. Además, Pablo, el personaje, yo no sé si será también a raíz de tu Tony en Cuéntame, ¿no? Que te tenemos tan familiarizado con él, pero es de estos que yo creo que se te pegan como un guante, ¿no? A tu, no sé si a tu fisionomía o a tu propio carácter. Sí, porque yo lo he visto como muy víctima, ¿no? Muy víctima en el sentido de que te pasan o te ocurren esas cosas que casi que te dan ganas de abrazar, ¿no? El espectador. Pues es curioso, pues eso será una cosa mía, porque el personaje tampoco es muy abrazable. Yo he sentido eso. Ah, sí, pues eso es que me tienes mucho cariño, porque... Por eso digo, igual es por ese Sí, tono. es verdad que hay un personaje, o sea, que todo personaje que va descubriendo una verdad y que de repente lo que descubre, claro, te da cierto paternalismo, ¿no? Cierto... Sí, es curioso porque la película la rodé antes, justo antes de empezar la trama más policíaca de Tony Alcántara, con lo cual... De Tánger, ¿verdad? Todo esto es muy curioso. Me ha pasado este año también, he rodado una película Paya Today en Valencia que era una comedia y de repente me he incorporado a la serie y estoy haciendo mucha comedia.
Y entonces aquí me pasó igual. De hecho hay como similitudes, el personaje de Hernán Bonín es como el antagonista que va conmigo, que tengo que llevarle al lado porque me da la información, pero en el fondo le odio, que es muy parecido a lo que hacía en la serie. Y curiosamente o sea, yo no había leído los capítulos de la serie cuando hice esto, entonces fue un poco calentar motores y me vino muy bien para luego lo que hice. Afortunadamente los personajes no tienen nada que ver. Y creo que está esa ansia de verdad, de encontrar la verdad, pero creo que Tony Alcántara es muy temperamental, es muy emocional, tiene esa cosa luchadora, y todo le sobrepasa, ¿no? Y es como... Y Santiago García Musoles es todo lo contrario. Creo que es un tío como hermético, más cerrado, es demasiado, o sea, Tony Alcántara se salta los protocolos, ¿no? Y va y se implica, y creo que Santiago García Musoles va poco a poco, va tal, de hecho a veces es un poco facha, es un poco no soberbio. Luego la parte física me tuve que meter mucha caña en el gimnasio porque era atleta y daba esa actitud, ¿no? De hola, soy el forastero que llego aquí, pero me creo más que vosotros, ¿no? Y estoy por encima de las situaciones hasta que las situaciones van por encima mío, ¿no? Pero curiosamente creo que Tony Alcántara quiere encontrar la verdad, pase lo que pase, y que la gente la conozca, y Santiago García Musoles casi la quiere encontrar porque no se quiere quedar con la duda, pero casi lo que quiere encontrar es que le digan que no es verdad, y sobre todo que la gente no lo sepa y tomar cartas en el asunto o no. Entonces, y luego el tono, ¿no? O sea, es más hermético, creo que la interpretación es más minimalista y Tony Alcántara es más emocional. O sea, Tony Alcántara se pasa el día llorando y Santiago García Musoles está frío como un témpano. Pero siempre con ese cariño, no sé. Porque claro, porque la esencia la pongo yo, ¿no? Entonces, es verdad que al final yo creo que eso es lo rico del trabajo actoral, que nosotros nos tenemos que desnudar, adaptarnos a los personajes, pero hay una cosa de esencia. Si yo me pusiera esas trabas, o sea, supongo que también por eso me eligen a mí, porque saben que aunque haga ese personaje más frío, habrá algo cálido. Si yo lo intento ocultar todo el rato, tampoco sería yo, y al final sería una cosa formal y no, o sea, pero sí, sí. Claro, y Pablo, yo cuando tengo actores por ejemplo, como contigo, que un personaje como el de Tony Alcántara te ha podido marcar tanto, ¿no? O eres ampliamente conocido por el gran público por ese tipo de personajes, tengo que haceros la pregunta. Yo no sé si de alguna manera os obsesiona a lo largo, porque además eres joven, ¿no? Y a lo largo de tu carrera, eres joven, Tony. Ay, Tony, perdón, Pablo. Tony y Pablo. Pero si te obsesiona de alguna manera de decir cómo me puedo yo desligar para que el gran público no me vea tan Tony y sí otros personajes, o de alguna manera eres de los que aprovecha para bien, Tony me ha dado todo, el personaje de Tony Alcántara, y a raíz de ello yo lo aprovecho para hacer todos los personajes. ¿Sabes lo que pasa? Que luego los personajes que he hecho rara vez se parecen. Aquí hay una cosa estructural, pero luego el personaje tampoco se parece tanto. O sea, sí el motor, pero no como actúa, ¿no? Que al final es un poco lo de Tony Alcántara. Tiene mi risa, lloro igual y no sé qué, pero no actuamos igual, ni somos, o sea, somos muy diferentes, ¿no? Entonces, luego he tenido la suerte que los proyectos que he hecho en cine, pues La noche del hermano, No me pidas que te bese porque te besaré, o sea, es que no tienen nada, o sea, los personajes no tienen nada que ver. Villa Tranquila era otra cosa, De tu ventana a la mía era otra cosa, ahora Paya Today es otra cosa totalmente distinto. Tanto el look como la esencia de los personajes. En teatro, La caída de los dioses, Los hijos han dormido, lo que hice el año pasado Siempre me resistía a que terminara el verano, es que los personajes no tienen nada que ver. Entonces, no tengo esa sensación como de desligarme de Tony Alcántara o de cómo puedo hacer para... O sea, es que para mí es un orgullo. O sea, al final que Tony Alcántara llegue significa que a la gente le llega, ¿no? Y creo que esta temporada además, que se estrena ahora este jueves, lo que estamos haciendo es muy empático, porque es la esencia del personaje, pero de repente tiene una parte como muy hipocondriaco. Le van a hacer una prueba de cámara para presentar el telediario de las 9:30 en esa época, que lo veían 15 millones de las 9, perdón, 15 millones de personas. Entonces de repente vemos un personaje como con mucha comedia, muy hipocondriaco, un poco de Woody Allen, ¿no? Entonces si no quisiera que la gente tuviera eso y que me ligara, intentaría como ocultarlo, ¿no? Crear lo que hablamos antes, ¿no? De las corazas que se pone un actor. Al final, pues estoy muy yo. O sea, yo veo y estoy muy yo, de agilidad, de no sé qué tal.
pero confiando en que es el personaje, en que no soy yo, ¿no? Pero que alguien, por ejemplo, se refiera a ti antes como Tony Alcántara que como Pablo Rivero, ¿a ti personalmente te gustaría que sea al revés, por ejemplo, o no? Es que va un poco, o sea, no sé, o sea, si solo me llamaran Tony Alcántara y la gente no supiera mi nombre y solo me llamaran para hacer cosas como Tony Alcántara y estuviera encasillado como Tony Alcántara y demás, yo me preocuparía. Pero como las películas que me llaman es totalmente distinto y luego los profesionales con los que me encuentro están viendo las películas, están viendo... El problema es que a veces el gran público no tiene acceso a las películas o aunque yo haya hecho obras en el Teatro Español o en el CDN, al final, salvo que gires un poco, muchísima gente no tiene acceso a eso. Entonces, es que a lo mejor no conocen otra cara tuya, ¿no? Pero eso no significa que tú no sepas lo que estás haciendo y no significa que no te encuentres con muchísima gente que sí te va siguiendo, ¿no? Entonces, yo lo veo como un regalo, o sea, yo sé que, pues, que hay gente que, o sea, no lo veo como de, madre mía, me están llamando Tony Alcántara, es que para esa persona es muy importante, como yo me pasa que veo muchas series americanas o series de aquí, y a lo mejor hay actores que solo conoces por eso, pero tú lo valoras igualmente, ¿no? Entonces, yo lo veo como un, o sea, es un piropo, no es como un, no es como joder, o sea, no llevo el personaje a cuestas, sino que me enorgullece, ¿no? Y entonces, ahora cuando estrenemos o sea, mi participación, pues si lo ve mucha gente y a mucha gente le gusta y recibo como que está bien o que está mal, o sea, que haya movimiento, creo que es bueno. No, no, además coincido bastante y además creo que ya podemos decir lo que regresas, ¿no? Después de estar unos capítulos que has estado ahí con el teléfono, ¿no? Apareciendo pero sin aparecer, creo que ya regresas como Tony. Y Pablo, antes de acabar, quiero que nos digas a los espectadores que tengan quizá alguna duda, ¿no? ¿Por qué han de ir a ver esta NECAN? Bueno, creo que Nekam es una película que habla de temas muy importantes. O sea, en primer lugar, creo que es muy atractiva de ver. Es como un viaje, es otra época, es muy exótica, es muy impecable de factura, pero no te vas a encontrar con un rollazo histórico, sino que en ese viaje te vas encontrando con muchos personajes y con una trama como muy en thriller, de intriga, que al final te mantiene intrigado por lo que le va pasando al personaje, pero sin darte cuenta te vas a llevar conocimientos y datos de historia que pasaron, sucesos muy turbios, ¿no? Y de persecuciones, y de asesinatos, y de tráfico de niños, y de masonería. Entonces, creo que desde el género, pues de repente puedes conocer una parte de España que no conoces, ¿no? Y desde aquí que la recomendamos, desde Apetece Cine también. Muchísima suerte, Pablo, con este estreno, con NECAN, que nadie se la pierda. Y muchísimas gracias. Esperamos verte en siguientes películas, siguientes estrenos y que tengas muchísima suerte porque es lo que te mereces.